Y este tema es muy relevante porque he visto, leído comentarios en las redes sociales y he escuchado a personas también en entrevistas radiofónicas y también en algunos podcasts. He escuchado a la gente hablar de que la defensoría es muy importante por la defensa de derechos humanos y que elegir a un fulano de tal significa deteriorar la lucha contra los derechos humanos. Y muchas veces, cuando escarbo un poquito para entender a qué se refieren estas personas cuando hablan de derechos humanos, rápidamente me doy cuenta que para estas personas derechos humanos son dos o tres. Es el derecho que tienen las personas de, básicamente, de relacionarse con otras personas independientemente de su sexo para un proyecto de vida conjunto. Ese es uno de los temas que estas personas defienden como derecho humano, que es el derecho a las personas inclusive de casarse, si así lo quieren, dos personas del mismo sexo. Otra derivación de este tema, pero vinculada al concepto de derechos humanos que manejan estos sectores, es ya no el tema de sexo hombre y mujer, sino que ya se habla de otros géneros, no solo hombre y mujer, sino otros géneros. Y entonces hay que defender también los derechos de estas personas a tener un género en particular, aquellas personas que nacieron hombres pero se sienten mujeres, las mujeres que nacieron mujeres pero se sienten hombres, y las personas que luego buscan que inclusive que la seguridad social les pague los cambios de sexo, y ahí surgen otro montón de derivaciones de diferentes géneros, y estas personas consideran que esos son derechos humanos que hay que defender a como dé lugar. Luego también está el derecho humano, que estas personas consideran que tiene una mujer de inclusive matar a una persona no nacida que está en el vientre de su madre. O sea, que una mujer que está embarazada y dice, no, la verdad es que yo no quiero a esta persona no nacida que tengo en mi vientre, y entonces decide matarla a través del aborto. Consideran que eso es un derecho humano, el derecho de la mujer a inclusive matar a esta personita no nacida que tiene en su vientre. Esos son, los derechos humanos los circunscriben más o menos a eso. Y cuando uno dice, tengo mis serias dudas en relación con eso que están diciendo, porque además uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la vida, y la vida es desde la concepción. Entonces el aborto jamás puede ser un derecho humano, es todo lo contrario. La persona no nacida tiene derechos desde la concepción, y uno de ellos es el derecho a la vida. Entonces, ahí nos empezamos a encontrar con derechos de primera generación que generalmente son soslayados, son hechos a un lado, son invisibilizados, no son valorados. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, es un derecho humano fundamental, derecho humano de primera generación, eso de la cual se construye prácticamente la convivencia social. El hecho de que cada quien sea dueño del fruto de su labor, de lo que hace con el sudor de su frente, es su propiedad, y que la persona pueda tener el derecho de intercambiar esa propiedad con la propiedad de otra persona que también a través del fruto de su trabajo logró, construir un patrimonio, y esos patrimonios se intercambian, y eso nos lleva al tema del libre comercio. El libre comercio, que es el intercambio de propiedades entre personas que lo hacen libremente, es un derecho humano. Es un derecho humano también organizarse con otras personas para proveerle un determinado bien y servicio a otras personas. Que nuevamente los defensores estos últimos de derechos humanos, los que mencioné al inicio, nunca reparan en que estos son los verdaderos derechos humanos. Los derechos humanos de primera generación. El derecho también que tiene cada quien a buscar su felicidad sin violentarle el mismo derecho que tienen otras personas. Esos son derechos humanos, el derecho de asociarnos libremente, de juntarnos libremente, el derecho a la intimidad de las comunicaciones, el derecho a expresar el pensamiento. Todos esos son derechos humanos que lamentablemente no han sido motivo de preocupación, ni siquiera ocupación
de parte de la Defensoría de los Habitantes desde que esta fue creada en el 83. Un monopolio, por ejemplo, un monopolio estatal, es una violación a los derechos humanos. Es una violación al derecho humano de las personas de organizarse libremente y proveerle un determinado bien y servicio al resto de las personas en una sociedad. Eso es una violación flagrante al derecho de escoger de las personas, a la autodeterminación, a la disposición de la propiedad privada, etc. Los monopolios nos afectan a los consumidores, nos impiden, nos limita el derecho que tenemos de escoger a quién le compramos un determinado bien y servicio. Pero también nunca he escuchado a la Defensoría de los Habitantes, desde su creación y con todos los defensores que hemos tenido, nunca le he escuchado a la Defensoría levantar la voz en contra del impuesto selectivo de consumo. El gobernante determinando qué puede consumir o no la gente, subiendo el impuesto a ciertos productos para que solo cierta gente le pueda consumir, impidiéndole la posibilidad al resto de la población de comprar ese tipo de productos. Es algo flagrantemente violatorio de derechos humanos. Nunca he escuchado a la Defensoría levantar la voz en relación con las filas de la caja, por ejemplo, levantar la voz para que se reconozca el derecho del asegurado de gastos médicos a determinar quién le atiende, dónde se atiende, porque para eso paga un seguro de gastos médicos. Nunca le he escuchado a la Defensoría de los Habitantes levantar la voz a favor del padre de familia y de los estudiantes para reconocerles el derecho de matricular a su hijo en la escuela y colegio que quieran. Entonces, hay mucha tela que cortar en el tema de derechos humanos. Y como ven, todos estos que acabo de mencionar no han sido parte de la agenda de la Defensoría de los Habitantes desde que fue creada en 1993. Y esa es la realidad.